Hola, este es su podcast Acá Entre Reinas. Mi nombre es Juliana Orozco y mi compañera Mari Carmen. Sean todos bienvenidos aquí a su programa podcast de revista Acá Entre Reinas. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy especial y de suma importancia para todas esas mujeres que se encuentran ahorita en una situación de separación. Ahorita tenemos a un especialista que es aquí la licenciada Mayra Sepúlveda. Bravo, bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, y, Mayra. Bueno, Mayra, bienvenida. Qué bueno que estés aquí con nosotros, sobre todo porque el tema que vas a tomar ahorita es un tema muy importante, sobre todo cuando nos encontramos en una situación de separación. Y creo yo que muchas mujeres por desinformación a veces nos cerramos las puertas. Platícanos un poquito acerca de qué procede cuando estás en ese proceso. Claro. Bueno, primeramente comentarles que el día de hoy para un divorcio no es como antes, ¿verdad? Y esto ya no es un tema nuevo. Anteriormente, tú te querías divorciar y tenías que pasar por muchísimos retos, ¿no? Tenías que demostrar una causal, tenías que llevar testigos, era un juicio largo, tedioso, en fin, muy desgastante emocionalmente. Hoy en día, pues en base a diversos criterios jurisprudenciales, la Corte ha determinado que las personas tienen el derecho del libre desarrollo de la personalidad y tú te puedes divorciar en 3 meses, sin necesidad de platicar ni decir por qué, solamente le dices al juez, me quiero divorciar, el juez ni siquiera te pregunta, ¿verdad? Entonces es algo muy rápido que ha sido muy beneficioso tanto para el hombre como para la mujer. El problema viene cuando, me quiero divorciar, estuvimos casados durante 15 años, dejo de trabajar, dejo de percibir dinero o ingresos de un trabajo, de un sueldo, dejo de crecer profesionalmente por estar dedicada al hogar, a los hijos, y ahora ¿qué viene? ¿Verdad? ¿Qué viene para mí después? Es bien grande porque luego no sabes qué hacer, o a veces uno cuando se casa, yo no estoy casada, pero me imagino cuando te casas dices, no, hombre, que cada marido me resuelve la vida, mi marido, no, hombre, trae el sustento a la casa, y después cuando te dejas ir, ¿qué haces? El tema yo creo aquí muy importante y que todas las mujeres que nos están viendo, escuchando, es que quedas en algún momento como deshabilitada, como en stop, en decir, bueno, ya me pasó esta situación que nadie quiere pasar porque uno se casa, se junta o simplemente se enamora y crees que es para toda la vida, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? En el trayecto de la vida, de la situación amorosa, de la pareja, pues ya no te relacionas igual, hay diferentes puntos de vista y dices, bueno, hasta aquí llegué. Yo creo que platícanos un poquito, Mayra, el decir, se dice fácil, voy a divorciarme, ¿verdad? Pero ir a pararme con la abogada, desde hablar por teléfono, desde pedir información, hay un tabú. Hay un tabú en decir, híjole, voy a ser a lo mejor una persona divorciada y no sé cuánto me va a costar, el qué dirán, cuánto me van a cobrar, van a estar encima de mí, un papeleo. Cuéntanos todo eso cuando llega una mujer. ¿Cuál es tu percepción cuando llega a preguntarte eso y no tiene información? ¿Cómo vienen esas mujeres? Bueno, mira, me ha tocado desde la mujer que ya se quiere divorciar, que llega toda empoderada a decirme, yo ya me quiero divorciar, ya lo quiero mandar a la goma, hasta me ha tocado incluso mujeres que llegan en un estado de vulnerabilidad tan grande, que son víctimas de violencia familiar en su casa, donde incluso me hablaron el otro día una señora, me dice, oye, viene mi hija, nada más que necesito espacio entre esta hora y esta hora porque ella es cuando se va el marido y solamente en ese momento puede venir sí. Entonces solicitamos una orden de restricción, sacamos al marido de la casa y bueno, ya se divorció. Hoy en día el divorcio ya es muy común, ¿verdad? Como te digo, depende de la dinámica familiar, pues es como se va llevando a cabo todo esto, pero al final las consecuencias jurídicas del divorcio o qué viene después del divorcio es un tema, ¿verdad?, muy complejo. Y pues bueno, una de las consecuencias son la custodia de los niños, las convivencias con el progenitor, con quién no se va a quedar, pero una muy importante, y es a lo que vengo a platicarles el día de hoy, es sobre la pensión compensatoria, que es un tema o es una figura en el derecho que se crea de manera jurisprudencial
para proteger a la mujer que se dedicó al hogar. Por eso estábamos diciendo que cuando estás con el marido y que él te resuelve todo, de repente entras a una circunstancia, cuando ya te quieres divorciar, dices tú, pero no quiero divorciarme porque nada más le voy a dar a mis hijos, y no estás informada que también estás amparada. Entonces eso que mencionas está muy importante y muy interesante, sobre todo que las mujeres lo sepamos en estos momentos. O sea, muchas mujeres se limitan a no hacerlo porque no saben que sí están amparadas. Sí, así es. Sí, sin duda, bueno, pues este trámite, esta pensión compensatoria tiene ciertos requisitos, ¿verdad? El principal es haber estado casada, pero incluso también se puede pedir como concubina. Si la concubina, si tú no estás casada, ya ahorita hay muchísima protección para la mujer, también la concubina lo puede pedir. El único requisito o el elemento preponderante de esto es que te hayas dedicado a las labores del hogar. Ahora bien, dices, pues es que me dediqué a las labores del hogar, pero es que también salí a trabajar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque me ha tocado, incluso me han tocado, por ejemplo, clientas o personas que van y me visitan y me dicen, oye, es que sabes que yo también trabajo. Pero yo les digo, a ver, tú trabajas y llegas a tu casa y entonces, ¿cómo? ¿Las obligaciones del hogar se reparten entre tu esposo y tú? No, pues no. Le digo, ¿tú saliendo te puedes ir a tomar una cerveza con tu amiga? No, pues no, porque tengo que cuidar a los niños. ¿Y tu esposo? O sea, él sí. Claro, ahí hay una desproporción de la labor del hogar. Entonces, por eso incluso se crea la pensión compensatoria con doble jornada. Es decir, tú, aparte de salir a un empleo remunerado, donde obtenías ingresos, llegabas y tenías en casa un empleo que no era remunerado económicamente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ya no hablemos tanto de hombre-mujer, porque también existen hombres que se dedican a eso, pero pues la mayor parte de las veces es la mujer. En la realidad, de nuestra realidad social, es la mujer quien se dedica al hogar, quien se dedica al cuidado de los hijos, y pues es quien tiene derecho a esta compensación. Mayra, que aquí es como más cultural, ¿no? Lo que estamos tocando es algo a nivel cultural, de que ya vemos a la mujer que se define de esa manera o agarra ese rol, ¿verdad? Y el hombre pues sale pues ahora sí que a proveer, ¿verdad? Pero bueno, defínenos, oímos la palabra concubinato, concubina. Obviamente lo conocemos, pero no sabemos exactamente qué derechos tenemos porque se dicen muchas cosas. Ahorita a veces las parejas pues ya no se casan, pero bueno, ya me voy a vivir contigo, ¿verdad? O bueno, a lo mejor los fines de semana nos casamos en el sentido de que vivimos juntos, pero entre semana cada quien su vida. Pero al final de cuentas pues eres concubina. Defínenos quién es una concubina. Bueno, mira, una concubina se tiene que cumplir ciertos elementos para tú poder decir o que un juez te pueda dar ese título de concubina. De entrada son 2 personas solteras que no tienen ningún impedimento legal para casarse, pero por alguna razón que solamente ellos saben, no se casan. No lo hacen. ¿Sí? Sí. Me ha tocado escuchar, por ejemplo, de que es que yo soy concubina de fulanito porque pero fulanito está casado con otra señora, pero tiene años que ya no viven juntos. A ver, no, o sea, el divorcio no se da por arte de magia, ni son, ya a los 10 años ya te divorciaste, pues no. Es mentira eso. Es mentira eso. Tienes que promover el divorcio. Sí. Tienes que promover el divorcio. Y si tú estás con una persona que está casada con otra persona, aunque vivas con ella, aunque tengan hijos en común, tú no puedes tener ese papel de concubina. Primero tienes que terminar, tu pareja tiene que terminar con esa relación legal para ahora sí no tener ningún impedimento legal para casarse y ahora sí ya puede ser llamado concubinato. O sea, aquí entendemos entonces que si tú no le mueves, tú no tramitas un divorcio, así te quedas para toda la vida, no importa que pasen 30, 40 años, tú entre las leyes sigues casado y tienes tus derechos y obligaciones, ¿es correcto? Así es. Muy bien, entonces ahí tómenle nota, si usted no ha visto a esa persona en ese tiempo, sigue casado. Sí, pero por favor, si anda con alguien que está casado y pensando que está generando derechos, pues no pierda su tiempo porque la verdad es que no. O si lo quieren perder, nada más que sepan a qué le estamos tirando. Claro. Porque hay que ser maduros. Si vamos a agarrar una pareja que ya tiene una historia, pues hay que también ahora sí que saber, sí, ¿verdad? Que ahí pasado, ¿verdad? Ok, entonces concubinato entendemos que son personas solteras ambas partes y ahí de alguna manera, ¿cómo comprobarlo?
A veces se decía, no, pues por fotografías, por videos, porque tengo unas fotos, o sea, tengo algo en la casa que tenemos en común, ¿ahí cómo lo compruebas? Legalmente, lo ideal es ir a solicitar se llama un juicio de jurisdicción voluntaria, donde es un juicio que te reconoce un hecho o un derecho, ¿sí? En todo caso, pues tú vas y solicitas ante un juez estas diligencias. Se llaman diligencias porque no es juicio como tal, no hay litis, vaya, no hay una contraparte. Tú solamente vas a ir con el juez, le vas a decir, su señoría, yo tengo años con esta persona, queremos que nos den nuestra sentencia donde diga que estamos viviendo en concubinato, ¿verdad? Muy difícilmente las personas inician este tipo de diligencia porque dicen, pues mejor me caso, o es lo mismo. Casi este tipo de juicio se da mucho cuando la persona muere y tú quieres promover, no sé, la pensión ante el IMSS o heredar, porque pues también puedes heredar como concubina, pero sí te piden esa sentencia de un juez donde se acredita el concubinato. Qué impresionante. Qué Estamos interesante. aprendiendo muchas cosas. Muy bien. Oye, muy bueno, bien. pues estábamos hablando de la pensión compensatoria y yo quisiera preguntarte, ¿cómo la obtengo y cuánto tiempo yo necesito para obtenerla? O sea, porque me imagino que se debe tardar algún tiempo o qué trámite es el que procede. Ok, sí, claro, mira, de entrada la pensión compensatoria, como la mayoría de los derechos, tienen un tiempo para poderlo solicitar. En el caso del divorcio incausado o voluntario, bueno, en el voluntario no, porque en el voluntario después, ya hablaremos de eso después en otro tema, pero en el divorcio incausado son 2 años después de decretado tú tienes 2 años para solicitarla. Me ha pasado de que, oye, hace 5 años me divorcié, no, pues ya lo perdiste. Son 2 años, se hace por la vía incidental, es decir, ante el mismo juez con el que tú te divorciaste, tú le vas a pedir que necesitas una pensión compensatoria para ti y es pues una demanda, ¿verdad? Tú tienes que ir con tu abogado de confianza, muy importante que sea un abogado que conozca el tema. Relativamente esto es una figura muy nueva en el derecho, no tiene ni 5 años, ¿verdad? Entonces sí debe de ser un abogado que tenga conocimiento, que sepa cuáles son las pruebas que tienen que ofrecer, porque aquí sí es un juicio como tal, ¿verdad? Obviamente, como en todos los juicios del derecho de familia, hay una etapa conciliatoria. El juez va a tratar de conciliar las partes y decirles, a ver, usted dice que durante 15 años se dedicó al hogar y usted, bueno, ¿qué opina, señor? ¿Qué propuesta le hace la señora? ¿Le quiere o no le quiere dar pensión, verdad? Sí, claro. Y es lo bueno. Bueno, y otra pregunta, es que ahorita a lo mejor las parejas han evolucionado un poquito, pero hay muchas parejas que se encuentran en una situación como de machismo, que como decía Maraya, ahorita eso es cultural. A la hora que tú les pones esa actividad económica que tienen que desembolsar, porque pues obviamente ellos están considerando solamente para sus hijos, ¿qué pasa si no la cubren? ¿Qué pasa si aun cuando el juez te dijo, sabes que sí, le vas a dar a tu esposa, y él no lo quiere cubrir? ¿Qué le pasa? Bueno, de entrada, desde que tú presentas la demanda, el juez en la admisión de la demanda ordena una pensión compensatoria provisional. Esto es una pensión compensatoria que vas a tener durante la tramitación del proceso. De repente muchas personas me dicen, oye, es que ¿sabes qué? No tengo para invertir en una pensión compensatoria. Les digo, desde ya a ti te van a estar depositando tu pensión, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si no quiere cumplir esta persona? Bueno, existen medios de apremio. Los jueces tienen la facultad de cumplir sus sentencias o sus determinaciones, y el Código Procesal Civil pues establece, ¿verdad?, desde el arresto por determinadas horas, una multa, o si la persona no cumple, pues también se puede iniciar un incidente de ejecución donde, oye, ¿sabes qué? Tiene un carro, tiene una casa, que se le embargue. Que se le embarguen bienes suficientes de su propiedad para cumplir con esta pensión. Ok, creo que aquí nada más es de acercarse, por lo que estamos platicando, creo que muchas veces no sabemos nuestros derechos, nuestras obligaciones,
a veces pues bueno, estar en una situación ya con hijos o simplemente tú te quieres divorciar, pues tienes que agarrar como que las riendas y acercarte, ¿verdad? Y como dices tú, sí, con tu abogado de confianza, esa palabra como que me retumbó, el abogado de confianza, muchas veces tenemos un abogado cerca, ¿verdad? Pero a lo mejor no tenemos el dinero y vamos a hacer un poquito, aterrizarlo más así, no tengo el dinero, pero ya me urge hacerlo. ¿Qué hay en esos casos si yo no tengo el dinero para hacerlo? Hay lugares en donde se maneja algo gratuito, por medio del gobierno. Si alguien nos está escuchando y que está en una situación así, pero le está yendo mal económicamente, ¿ahí cómo la podemos asesorar a esas mujeres? Bueno, mira, de entrada, no es comercial ni nada, pero está el Centro Estatal de la Mujer. Eso es una, vaya, un centro de ¿cómo te puedo decir? Un apoyo que sí, es un instituto que es de gobierno que precisamente apoya pues a la mujer, ¿no? Y no nada más en este tipo de temas, digo, en todo el tema legal, ¿verdad? Desde si tú tienes problemas con la pensión de alimentos de tus hijos, con la custodia, con la convivencia, todo lo que es cuestión o tema de familia, ahí es y es totalmente gratuito. Okay. También existen abogados como yo en el ámbito particular que vemos estos temas pues del día a día, ¿verdad? Es nuestro pan de cada día. Y aunque acá sí tienes que erogar un costo económico, pues muchas veces vale la pena porque te ahorras muchas vueltas, ¿verdad? Claro que al ser de gobierno la situación, pues tienes tú que estar ahí detrás de los abogados por la mismísima carga de trabajo que tienen. Hay más gente. Bueno, pero Así digamos es. que hay una opción para esas personas que a lo mejor Sin duda. no se pueden, no pueden esperar a que entre el dinero. Cada persona tenemos diferente situación, pero bueno, tenemos esa opción. Ahora, Mayra, yo te quiero preguntar, en el caso de lo que más te llega, más común ahorita en estos tiempos que ha cambiado un poquito la sociedad, la mentalidad de la mujer, platicamos tras bambalinas que a lo mejor ahorita las mujeres ya no nos queremos casar, a lo mejor inclusive no quieren tener hijos, porque pues ya las generaciones son diferentes. Ahorita, ¿qué casos te llegan más? Ahorita, no hablando nada más de lo que es el divorcio, digamos, ahorita sigue habiendo violencia, sigue habiendo el tema de faltas de respeto, ahorita todo eso del empoderamiento de la mujer, los secuestros, todo eso que has visto. ¿Cuál es tu sensibilidad al respecto que ves hoy por hoy en estos tiempos? ¿Qué se ve más? Bueno, es mira, ¿verdad? pues mira, la verdad es que sin duda llegan infinidad de casos, ¿verdad? Ahí en cuestión de familia, ¿verdad? También llegan algunas personas o mujeres solicitando el apoyo porque son víctimas de violencia familiar en su casa. Tenemos muy arraigada muy arraigada en nuestra cultura el machismo. Probablemente ni siquiera nos damos cuenta. O sea, probablemente una mujer ni siquiera se da cuenta que es víctima de violencia familiar. Y te lo digo, yo también en su momento, ¿verdad? Hace muchísimos años lo llegué a sufrir. Y cuando sales, sí, y cuando sales del círculo vicioso de que es la violencia de te lastimo, te daño, te pido perdón, luna de miel y vuelve otra vez el círculo, ¿no? Claro. Entonces, cuando ya sales de eso dices, ah, caray, eso no es normal o eso no está bien. Sí, desde el momento en el que yo les digo a las chavas, a las mujeres o a mis amigas, tú puedes irte a pasar un rato con tus amigas sin que tu marido te esté marcando dónde está el uniforme del niño, o con quién estás, o qué hago ahora en la casa, o qué hiciste de comer. Si tú no tienes ese tiempo libre para ti, eso es violencia. Desde ahí es violencia. Desde ahí es violencia y desde ahí hay un desequilibrio en las labores del hogar, en las labores de la casa. Entonces, tú no eres una persona libre totalmente. Así es. ¿Sí? Y eso no debería ser así. ¿Sí? Yo soy una mujer que tengo 2 hijos, soy una mujer casada y no es que yo lo presuma o que yo lo diga, pero es que así tiene que ser. O sea, tu marido no tiene por qué estarte diciendo a dónde vas, qué vistes, qué vas a comer, con quién te vas a juntar. ¿A quién no le puedes hablar? Cuentas. Ahora, yo creo que cada quien define su espacio. Ahora, aquí es un tema muy interesante el que tocas, de fibras así delgaditas, pero es la verdad. Podemos decir, ¿sabes qué? Yo tengo derecho a mi espacio, pero ya no es aquí de mujer o hombre, aquí es por ser humano. O sea ya aquí, correcto. ¿Verdad? O sea, aquí ya es porque somos seres humanos. O sea, tengo derecho a divertirme, a salir, a probar,
a poder emprender, a tener mis sueños, y no podemos estar rindiendo cuentas, o sea, no, pues no es vida. Entonces yo creo que ahí es un tema, pues que se desprenden muchísimas cosas, pero como dices tú, ya viene desde la raíz de que tú lo permitas y decir, pues bueno, esto está mal, desde ahí es violencia. Sí. Sí, hay que darse cuenta de eso. Muy interesante. Así es. Bueno, yo quisiera retomar el tema, porque tras bambalinas estábamos mencionando lo de que se deriva entre una pensión compensatoria y una pensión económica, y quería ver cuál es la diferencia entre eso para que la gente entienda cuál es la diferencia de una pensión compensatoria y una económica. Ok. Sí, la compensación económica y la pensión compensatoria son dos figuras totalmente diferentes que se parece el nombre, ¿verdad? Entonces es como muy parecido, y de repente incluso me ha tocado que abogados cuando llegan demandas a la oficina las confunden, ¿no? Todavía no tenemos como que bien definido la diferencia. La pensión compensatoria es la pensión que se le otorga a la mujer durante un determinado plazo para que se dedicó al hogar, ¿sí? Obviamente este plazo no puede sobrepasar los años de matrimonio. Si tú te casaste por 10 años, esa pensión tú la vas a tener hasta por 10 años, ¿sí? Te la pueden quitar incluso antes con algún otro instrumento legal, pero esa es la idea. La compensación económica se da cuando tú te casas por bienes separados, ¿sí? Porque luego de repente muchas parejas en el momento del noviazgo dicen, oye, vamos a casarnos por bienes separados, porque tú haces lo tuyo y yo hago lo mío, ¿cómo ves? Muy bien. Sí, pero pues al cabo de los 2 años o del año viene el niño y luego viene la niña, y resulta que pues la mujer ya se queda en la casa y el marido sí sigue trabajando, tiene sus inversiones, tiene su negocio, bien, compra un carro, compra una casa en Apodaca, compra una casa acá, una casa allá, y él crece económicamente y la mujer pues se quedó en la casa cuidando a los hijos y no creció. Entonces al momento del divorcio, ok, nos divorciamos, nada más que como no hay sociedad conyugal, estamos por bienes separados, tú lo tuyo y yo lo mío. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No, pues sí que vivo, oye. Pero bueno, y esa es la compensación patrimonial. Okay. Tú le vas a ir a decir al juez, a ver, yo me dediqué al hogar, ese señor hizo un patrimonio de $1,000,000, un ejemplo, y yo hice un patrimonio de nada, porque me dediqué a cuidar 2 niños, a criar 2 seres humanos. Entonces, ahí es donde el juez dice, tienes derecho hasta en un 50% del patrimonio que hizo la persona que salió a trabajar. O sea, aún a pesar de cuando no existe el bien común, como dices tú. Sociedad conyugal, es correcto. Ya, es que sí hay que poner mucha atención en esto. Qué porque padre. Mucha gente que dice, no, es que yo me casé por bienes separados, pero sabes que no puedo hacer el divorcio porque pues obviamente voy a perder yo, o la tengo que perder porque es falta de información. Volvemos a lo mismo, que no conocemos nuestros derechos, obligaciones, no nos gusta leer, que es la realidad, y pues nos falta educarnos en ese sentido, y a lo mejor llevar hasta una materia en la escuela sobre eso, ¿verdad? Sí. Porque sí, realmente son temas bien importantes y decisiones en tu vida, porque lo que tú comentabas, y yo pues me transporté, cuando te enamoras, te casas, pues estás muy, muy joven, y no te das cuenta a lo mejor el impacto que va a tener en tu vida, y pues lo común es, como estás enamorados, pues es sociedad conyugal, ¿verdad? Pero si te pones a pensar, y tú como abogada, con todos los casos, yo sé que hay miles, pero ¿qué es lo mejor o no hay mejor? Tienes que tener la madurez, dependiendo tu historial económico de tu familia, ¿cuál es la decisión? ¿Desde qué decisión tengo que tomarla? ¿O cuál sería mi punto a seguir? ¿Sociedad conyugal o por bienes separados? ¿Cómo tomar esa decisión? Mira, yo les recomiendo que cuando se vayan a casar, vayan con un abogado, con su abogado de confianza, porque cada dinámica es diferente. Cada persona se casa dependiendo, o sea, todo matrimonio tiene una visión de a dónde quieren llegar. Entonces, yo sí les recomiendo que vayan, y respecto de los bienes, por más enamorado que estés, una vez, en toda mi carrera de abogada, solamente una persona ha ido a buscarme, y fue con el prometido, y me dijo, vengo para que nos asesores porque nos vamos a casar. Una sola vez. Y he llevado infinidad de divorcios, y es como que, bueno, si tan solo esas personas que se divorcian se hubieran asesorado desde antes sobre qué es lo que pasa. Ahora,
algo muy importante que quisiera mencionarles, claro. Sociedad conyugal es una figura en el derecho donde no entran, o sea, solamente entran los bienes por los que ambas personas trabajaron, ¿sí? En el transcurso del matrimonio, no entran premios y sorteos, no entran herencias, no entran donaciones, no es que, es que a mi esposo el otro día me llegó una señora, es que a mi esposo le heredaron, pues señora, pues es de su esposo porque es herencia, él no trabajó por eso, ¿sí? La sociedad es sobre lo que tú trabajas, ¿sí? En ese lapso. Increíble. Ahora, ¿qué es el matrimonio como tal, digo, son cosas muy básicas, pero no hay que obviarlas, por eso lo estoy tocando aquí en la mesa, por todo el mundo que nos está escuchando. El matrimonio, ¿qué es, Mayra? Es un contrato, se dicen tantas cosas. ¿Qué es en sí en las leyes el matrimonio? Porque pues yo te puedo decir matrimonio, me casé enamorada, pues es lo que me marca la sociedad y pues queríamos casarnos para estar juntos toda la vida, eso es lo que te enseña, ¿no? Sí. Pero ¿qué es en sí el matrimonio? ¿Qué es un acta de matrimonio? El matrimonio es la unión de dos personas enamoradas. Nah. Oigan, de verdad, a mí me hacen bullying porque me dicen, oye, como abogada y te dedicas al divorcio y bien casada, le digo, pues sí, ¿verdad? No, el matrimonio está catalogado ya por la Corte como un contrato. Precisamente lo que les platicaba al principio de la plática es que jurisprudencialmente, pues ya el libre desarrollo de la personalidad te da la pauta para que si tú no quieres estar casada en matrimonio con alguien, pues no tengas que invocar ninguna causal, ¿verdad? Ya está catalogado como un contrato y una de los elementos de validez de un contrato, pues es la voluntad, ¿verdad? Entonces, tú no quieres estar casada con alguien, vaya, ni siquiera tienes que decir por qué. Sí. ¿Verdad? Tocó un tema muy padre, voluntad. Nadie nos tiene a fuerzas, porque si quieren me desaparezco o nos desaparecemos. O sea, pues si llega un momento no da vuelta y no me van a ver. Hay gente que ya no quiere estar y aún está casada, pero no, cada quien en su casa, pues que para qué, ¿no? No tiene caso. Es que hay tantas situaciones de zona de confort, económicas, etcétera, que son más comunes de los que pensamos, pero sí el deber ser debería de ser eso. Ahora, algo que también ahorita se me vino a la mente, sí, cuestiones así que en tu vida se van presentando, pláticas. Muchas veces la gente hace un trámite, cualquiera que sea, y se queda en stand-by o es de que está en trámite. Entonces, muchas veces dicen, es que nada más me faltó que saliera el acta. Estamos de acuerdo, Mayra, y hasta que tú nos puedas compartir que también hay un acta como tal de divorcio, ¿verdad? Así es. Si no está esa acta, aunque esté en trámite, no te has divorciado, ¿verdad? Que es lo que estábamos comentando, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo, sobre todo, tiene de gracia ese periodo? Porque si lo dejas inconcluso, me imagino que tienes que volver a empezarlo. ¿O cómo es? No, fíjate que no, ¿eh? Ya una vez decretada una sentencia de un juez donde tú estás divorciada, tú ya estás divorciada. ¿Qué es lo que falta? Yo siempre les digo, terminen bien el trámite, porque luego por eso se quedan también a medias. ¿Qué es lo que pasa? Que esa sentencia se tiene que inscribir en el registro civil y obviamente pues el registro civil expedir un acta de divorcio como tal. Ahora en tu acta de matrimonio y en tu acta de nacimiento va a venir una anotación marginal donde en tal fecha se divorciaron en el juzgado, ¿verdad? Entonces es importante cerrar totalmente ese círculo y hacer las cosas legalmente, ¿verdad? Mayra, ¿qué pasa? Cuando te llegan a pedir el documento, se hace el trámite, no pasa nada, sí, no pasa nada. El título cuando terminas una carrera, ¿sí? Cerrar ese ciclo, ¿verdad? Es correcto. Pero es que lo debes cerrar porque entonces si quieres iniciar una vida nueva, o sea, le estás quitando el tiempo a la otra y a la otra, ¿para qué? Mejor termínalo, si ya lo iniciaste, termínalo. Así es. Ahora, las pensiones, hablábamos también, yo tenía ahí por ahí también esa duda, o que lo hemos comentado que es muy común también, que la gente, por ejemplo, bueno, se casa, ya tiene un problema con su esposo, pero no se quieren divorciar, por lo que comentaba Yuli, pues aquí estoy bien y porque a mí me conviene, ok, pero los hijos son aparte. Entonces, definimos entonces que el divorcio es una cosa y la pensión alimenticia es otra. Platícanos un poco de la pensión alimenticia, no tienes que divorciarte para tener pensión, ¿verdad? No. Ok, platícanos un poco de eso, porque a lo mejor aquí muchos señores que dicen, bueno, a mí, como se dice, a mí no me importa mi vida, yo ya la regué, pero mis hijos sí. Ok, hablemos de los hijos. ¿Cómo es lo de la pensión alimenticia? No me tengo que divorciar entonces. No, okay. La pensión, no hay que confundirnos con la pensión compensatoria, la pensión alimenticia y la compensación patrimonial, porque todo es diferente, ¿verdad? La pensión alimenticia es para las personas que tienen un vínculo de filiación con el acreedor alimentista. Es decir, mi esposo trabaja y tenemos 2 hijos y yo, ¿verdad? Que estoy en la casa.
yo lo puedo demandar a él tanto por derecho propio para mí como para mis hijos, que nos dio una pensión. Aún estemos viviendo juntos en la misma casa. El otro día me tocó un señor que tenía 4 hijos y la señora. Y le decretaron el 50% de descuento vía nómina, 10% para cada hijo. Y decía el señor, licenciada, es que vivimos juntos. O sea, le digo, pues sí, pero pues a lo mejor la señora no está de acuerdo con lo que tú le das y pues que le descuenten de la nómina, ¿verdad? Tiene uno que ser muy inteligente como mujer. Si tú sabes que con eso 50% te va a alcanzar para ti, para tus hijos, perfecto, ¿verdad? Pero si el señor te está dando más y tú dices, es que ¿sabes qué? No me conviene pelearle porque a lo mejor el juez me va a poner una pensión más baja. Entonces uno como mujer también siempre asesorarse con un abogado de confianza, ¿verdad? Inteligentes, como dices, eso Lo que pasa es que para cuando llegan ya con esa instancia de que sabes que voy a meter esa demanda es porque el marido, aún estando bajo el techo, no da nada. Así es. O sí da, pero poco, o no hay comunicación. O no les Están en alcanza, guerra, sí, o están no en les guerra, alcanza. Y que también hay que tener mucho ojo, porque luego antes o anteriormente los maridos era de que sabes que me demandaste y te meto tus trancazos. Entonces ahí también hay que ser bien cuidadosos. Bueno, precisamente para ello hay en el Código Civil y el Código Procesal Civil establece la separación cautelar de personas, ¿verdad? Que es lo que les comentaba hace ratito. Quiero promover el divorcio, quiero promover alimentos, pero pues vivimos en la misma casa. ¿Sabes qué? Sáquenlo, o sea, yo solicito una separación cautelar o provisional de cónyuges, de personas, dependiendo de la relación que exista, y va el actuario de la Unidad de Medios de Comunicación del Poder Judicial, sacan a la persona, lo aperciben de que no se acerque a la persona que lo va a demandar, ¿verdad? Y obviamente esto tiene una duración de 30 días y ahí te dicen el acuerdo del juez, ¿verdad? Tienes 30 días para demandar lo que quieras demandar. Tú sabes. Ahí actúa, por ejemplo, lo sacan y tú ya metes la pensión alimenticia, por ejemplo, si no te quieres divorciar, porque pues ahí también mucho ojo de que me divorcio y ya pierdo la pensión y todo el rollo, ¿verdad? Entonces, es que hay una guerra de intereses de por medio, que hay que ser bien inteligentes de lo que tú quieres. Mira, yo les voy a dar un tip, un secreto que yo lo he llevado por ahí con algunas personas. Les digo, es que me dicen, es que no estoy indecisa de divorciarme o no. Ok. Tú desde ya mete la pensión alimenticia para ti y para tus hijos. Que es O independiente. sea, tú separa, porque muchas veces me pasa de que, o me ha llegado de que, es que descubrí a fulanito con otra, o me está poniendo los cuernos, y quiero que lo digas ahí, es que al juez no le interesa. O sea, la verdad, al juez ya está determinado por la corte que engañar en el matrimonio pues no te causa un agravio o no hay daño moral. Entonces por ahí ni le muevan. Solamente es pues el daño que tú sientes, el dolor que tú sientes, pero nadie se va a hacer cargo de eso. Entonces yo les digo, ¿cómo es la manera o cuál es la manera en la que tú vas a compensar? Con dinero. Tú métele la pensión alimenticia, interpones la pensión alimenticia inmediatamente. Si no estás segura del divorcio, piénsalo. Solicita la separación cautelar, date tu tiempo para ti sola. Si ya después de eso tú decides que sí te quieres divorciar, pues ya como quiera el juez ya te dictó una pensión para ti. Ya aseguraste eso. Ya aseguraste la pensión para ti, nada más en el momento en el que hay que hacer el cambio, en el momento del divorcio, cuando el juez determine de pensión alimenticia a pensión compensatoria, ¿verdad? Oye, Mayra, y te quería comentar también por ahí, bueno, ya comentábamos esto de independientemente de tus deseos, tu corazón, pues son tus hijos, tu decisión. ¿Qué pasa cuando hay un abandono de hogar? Ese también es un tema importante, o digamos que nos puedas platicar un poquito de eso. Muchas veces las mujeres les da miedo de que, bueno, no voy a salir porque después van a decir que abandoné el hogar, o me llevo a mis hijos y me lo estoy secuestrando, cuando yo creo que no soy abogada, pero lo poco mucho que sé, pues digo, son mis hijos, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese tema? Porque también son tabús y mucha gente se detiene por eso, las mujeres, ¿no? Abandono hogar o secuestro. ¿Qué hay sobre eso? Sí, fíjate que últimamente me han estado manifestando mucho eso. No existe el abandono del hogar. O sea, de verdad que ya eso ya no existe, ya no es delito, ya no es sancionable. Pero está como muy ya no es. eso, Sí, ¿verdad? lo traemos mucho, porque era una causal precisamente para el divorcio, para solicitar el divorcio, pero
Ya el abandono del hogar, abandono no, del de repente hogar. me llegan, sí, de repente me llegan muchas, o me han llegado mujeres por ahí con alguna carta del juez de barrio. Licenciada, aquí está la carta del juez de barrio donde me salí de la casa porque mi marido me golpeaba. Ellos Señora, lo hacen en automático para respaldarse, pero señora, no aplica. eso y nada, no, de verdad es lo mismo. Al juez no le interesa nada de eso. Y ni te va a afectar en la convivencia ni en la custodia de tus hijos. O sea, Que si usted está en una situación de riesgo, usted salga. sálgase ya, vaya y busque Y un secuestro, pues refugio. menos, eso Pero por el secuestro caso, ¿verdad? Pues son tampoco, tus hijos. secuestro tampoco, porque tú tienes la custodia de tus hijos, ¿verdad? Sí se puede llegar a acreditar una sustracción de menores cuando ya existe, por ejemplo, se determina que, no sé, papá se quedó con la custodia de los niños y tú te los llevas, ahí sí ya se acredita el delito de sustracción, ¿sí? O cuando impides la convivencia. Cuando el juez ya una vez que ordene esa convivencia con el progenitor no custodio, ojo, para esto pues tiene que haber un juicio de convivencia, de custodia, etcétera. Pero si tú impides esa convivencia, ahí sí ya se pudiera llegar a acreditar un delito de sustracción. Pero si tú estás en riesgo y tú dices, me va a ir mal con mi marido porque se dio cuenta que lo demandé y ya viene para acá, usted sálgase de su casa y sin miedo, no existe abandono del hogar, Mayra, ¿y no cuál existe... sería la razón? Porque uno a veces dice, para que a mí me quiten la pensión como madre, está bien cañón, tengo que ser una pues, mujer fatal. ¿Por qué razón podrían quitarnos la custodia a una mujer como madre? ¿Por qué razón? Mira, cabe mencionar que las leyes ya son iguales para hombre y para la mujer. Y ya no es que a mí como mujer me puedan quitar la custodia. Ok, pero o si sea, fuera el caso... en la custodia de menores se analiza concretamente quién es el progenitor más apto para detentar esa custodia. O sea, no hay aquí de que es que tú, no sé, suele suceder, ¿no? Es que tú trabajas como papá. Pues que tiene, tu mamá también puedes llegar a trabajar y tener la custodia. ¿Quién es el más apto? ¿Quién es el más apto emocionalmente, socialmente, económicamente? O sea, el juez hace una valoración y para ello obviamente se solicitan peritajes de psicólogos, de trabajadores sociales, de personas que son expertas en su área, donde determinan, ¿sabes qué? Esta persona es más apta y puede llegar a suceder que sea el papá. Sí puede, ya la ley es igual. Yo creo que ya es como palabras mayores, ¿no? Llegar a lo mejor a algún fondo de ya una intención de la pareja, a lo mejor de perjudicar o algún tema ahí ya muy especial de cada pareja, ¿no? Porque ya llegar así a ver quién es mejor, pues ya se me hace que es algo, temas ya más delicados. No tanto de perjudicar, yo no lo veo así como perjudicar, sino sí me ha tocado también estar del otro lado de la moneda y que de repente papá sea el que quiere a sus hijos. Es un buen papá, no lo hace por perjudicar, solamente que, oye, pues esta persona trabaja toda la noche, trabaja todo el día, no tiene tiempo para dedicarle a los niños. No precisamente es por perjudicar, No, es por puede la situación ser, que viven entre ellos. puede ser que sí sea cierto que papá sea el más apto y yo creo que al final lo mejor para los menores pues va a ser estar con el más apto, con el mejor. Temas muy fuertes, ¿verdad? Oye, ya para concluir, Sí, porque sí, ya sí. nos extendimos un poquito, quiero preguntarte. Sí, muy interesante todo. En dado caso que ya tengas tú el proceso y ya hayas ganado la pensión y ya hayas ganado la compensatoria y todo lo que hayas ganado, ¿verdad? ¿Qué pasa si decides y ya estás divorciada, iniciar con otro matrimonio? Bueno, la pensión compensatoria se va a dar mientras tú estés en el desamparo, vaya, mientras tú no inicies una relación con alguien más. Obviamente, pues el juez no es mago, ni tiene una bolita mágica para decir, Juliana ya tiene otra relación, ya cancélensela. No. Tiene que ser la contraparte o la pareja que te está otorgando esa pensión, quien solicita y quien va a aportar esas pruebas de que tú realmente ya estás con alguien más, viviendo con alguien más. Porque puede ser que tú digas, pues tengo mi novio, pero pues es mi novio. No es una relación de concubinato, no es nada parecido al matrimonio, entonces tú puedes tener tu novio, pero si ya tu novio se va a vivir a tu casa y
tu contraparte allega las pruebas al juzgado, le son valoradas correctamente, pues es muy probable que te cancelen esa pensión compensatoria. En resumen, todo se tiene que promover, se tiene que investigar, se tiene que hablar y acercarse, porque no, como lo acabas de decir, no todo va a llegar, ni te van a estar explicando, tú tienes que abrirte camino. Entonces, yo creo que con eso nos quedamos, ¿verdad? Siempre asesorarnos y siempre tener de la mano a nuestro abogado de confianza. Lo voy a taggear. Abogado de confianza. No tener miedo, no quedarte callada, y sobre todo si estás en una situación de riesgo, acude con especialistas y con abogados que te ayuden a salir de esta situación. Siempre hay opciones, nosotros nos ponemos a sus órdenes. Aquí ahorita la abogada Mayra va a poner sus redes sociales, vamos a ponerlo aquí en la pantallita, va ahorita a mencionarlos, y también mándanos un mensaje si tú tienes un caso en especial, tienes miedo, a lo mejor anónimo, y nosotros con mucho gusto te lo consultamos y te asesoramos para que te puedas abrir camino. Mayra, por favor, algo que les quieras decir para despedirte, tus redes sociales, algo así en resumen de todo lo que hablamos, ¿qué te quedas con esta tarde? Pues de entrada, no tengan miedo, pierdan el miedo. Como mujeres a veces tenemos estamos temerosas de salir adelante, de iniciar un proceso de divorcio porque no sabemos qué es lo que viene más allá. Tú no tengas miedo y da el paso. Da el paso, como lo mencionaban, siempre busca una persona de confianza, busca que tu tribu te arrope, ¿verdad? Busca amigas, busca, o sigue personas que te pueden dar esa información, ¿verdad? Ahorita en redes sociales ya hay mucha información sobre empoderamiento femenino, sobre el tema legal, etcétera. No tengas miedo, actúa y búscame en mis redes sociales. ¿Cuáles son? En Facebook estoy como abogada Mayra Sepúlveda y en Instagram como Lic Mayra Sepúlveda. Y todavía no llego al TikTok porque no soy tan la chaviza, pero ya pronto. Pues muchas gracias por estar aquí. Mayra es nuestra abogada del certamen también de SMI, nos ha asesorado, nos hemos llegado de la mano. La verdad es que siempre hay que rodearnos efectivamente de tu tribu. Me encanta esa palabra porque es cierto, rodearnos de gente positiva y siempre ir un paso adelante y ser muy inteligentes. Las mujeres somos inteligentes, nada más hay que descubrirlo. Muchas gracias, Mayra. No, gracias a ustedes. Por favor, también SMI Nuevo León y acá entre reinas en TikTok y por favor en TikTok, háganos caso en TikTok, por favor. Sí, y si ustedes conocen una reina en cualquier tema, así como Mayra, que vino, que me encanta que denuncien a reinas como ella en su materia, vengan, algo tienen que decir, vengan, te volvemos a invitar porque aquí muchísimas hay mucha plática. Gracias. Y nos vemos a la próxima. Que estén muy bien. Besos.